asambleísta Patricia Núñez, que fue denunciada ante el Tribunal Contencioso Electoral por una presunta infracción electoral tras inducir al voto a favor de su organización política. Gracias por estar con nosotros, doctor Esteban Guarderas, para reconfirmar si nos escucha bien. Sí, lo escucho muy bien. Buenos días con todos ustedes. Doctor, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo así esa denuncia? ¿Por qué se basa en un supuesto o en una presunta infracción electoral? Partamos por algo. ¿Qué hizo esta representante de la Revolución Ciudadana? Bueno, mire, antes de eso lo que le podría decir es que con la Fundación nosotros hemos estado buscando limpiar la democracia ecuatoriana en el sentido de que antes se permitía pre-campaña a mansalva, se permitía entrega de regalos a cambio de votos, se permitía inauguración de obras por parte de candidatos, toda vez que eso estaba prohibido por la ley. La primera condena contra un juez contencioso electoral la logramos nosotros, la primera condena por proselitismo ilegal, en el caso de Pavel Muñoz, o en el caso de Allen Verdera. Entonces, y de hecho, por ejemplo, yo sí creo que podríamos ver que en las últimas elecciones hubo un poco menos de pre-campaña y es por la ciudadanía que se ha manifestado en contra. Entonces, mire, en particular en Quito, nosotros lo que vemos es que, por ejemplo, el alcalde piensa que más que alcalde, él es revolucionario ciudadano. Entonces, la principal parte de su agenda no va a cuidar a la ciudad de Quito, sino a la revolución ciudadana. Esas son las prioridades. Entonces, nosotros estamos dirigiendo juicios en contra de asambleístas que también asuman ese rol. Ellos, más que miembros de un partido político, son representantes del pueblo ecuatoriano y tienen que consagrarse a eso. Entonces, la señora Patricia Núñez, en su condición de funcionaria pública, hizo campaña, cuando es prohibido por ley, a favor de Luisa González. Entonces, nosotros tenemos suficientes evidencias y le hemos puesto un juicio. Y ahora va a tener que defenderse, ¿no? Correcto, estamos hablando de Patricia Núñez, que es asambleísta por parte de la Revolución Ciudadana. Pero, ¿qué hizo ella? ¿En la primera vuelta electoral o en la segunda vuelta electoral inducía a que voten por su candidata? Particularmente en la segunda vuelta. Mire, una vez que ella ya es electa, una vez que ya vuelve a ser asambleísta, una vez que ya es funcionaria pública, nuevamente, ella tenía que, ella no podía hacer campaña. Ella tiene su libertad de expresión y eso nosotros lo defendemos, pero ella no podía hacer campaña, no podía dedicar su tiempo, pagado por nosotros, por los ecuatorianos, a promocionar una candidatura, particularmente la de Luisa González. Entonces ella utilizó sus redes y utilizó su tiempo y utilizó sus recursos para hacer campaña, presuntamente a favor de Luisa González, y claro, eso es sancionado por ley, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la instancia o hacia dónde se busca llegar? Puede tener una sanción económica, como incluso puede ser destituida de su cargo. Sí, o sea, nosotros estamos pidiendo la destitución. Ahora, a ver, mire, le soy franco, el Tribunal Contencioso Electoral ha sido muy poco ejemplar en sus sanciones. Ellos prefieren no sancionar a hacerlo. De hecho, por ejemplo, en el caso de Pavel Muñoz, cuando nosotros le ganamos el juicio, nosotros pedimos la destitución y ellos solamente le pusieron una multa. Entonces, mire, y este año ya con nuestros colectivos hemos ganado ya más de 6 juicios contenciosos electorales, ¿vale? Por ejemplo, contra el asambleísta Verdezueta, por ejemplo, contra el asambleísta Cuero, por ejemplo, contra el asambleísta de Sintonio, y claro, pero siempre les multan, solo les multan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Incumplir la ley electoral se vuelve un tema de quién tiene la plata para pagar la multa. En plan, si usted tiene $9,000, usted deje los guardaditos, deje los consignados abajo del colchón, haga toda la pre-campaña, haga todas las ilegalidades que le dé la gana, saque la plata del colchón y pague la multa en caso de que se le enjuicie. Entonces yo sí quiero ya ir hacia casos de destitución. Este año nosotros tenemos nuevas infracciones en contra de asambleístas que ya hemos logrado sancionarles y esperamos que con el hecho de que sea reiterada la infracción electoral, pues ya el Tribunal Contencioso tenga la valentía de aplicar bien la ley y dar castigos ejemplares. Así debe ser. Según el Código de la Democracia, estoy leyendo que lo que habría incurrido la asambleísta por Chimborazo, obviamente podría ser sancionado con
diferentes multas económicas dependiendo, incluso con la destitución. El caso recayó en el juez electoral Joaquín Viteri Yanga, quien recibió un expediente formado por un cuerpo y 31 fojas. ¿Cuáles son las pruebas o las evidencias que usted entregó para de alguna forma que inicie el proceso de una futura destitución? Bueno, mire, nosotros lo que hacemos de manera continua es buscar testimonios, notariar cosas de redes sociales, recabar, por ejemplo, artículos de prensa. Ahora, en este caso, mire, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no le puedo yo decir a usted las pruebas concretas? Porque lo que están haciendo los políticos a quienes nosotros enjuiciamos es borrarlas. Por ejemplo, borrarlas o desaparecerlas. Entonces llega el momento del juicio y a mí me toca solamente con mis notariaciones defender eso en las audiencias. Y esa es la vía principal por la que buscan la impunidad. Entonces, mire, eh, lo que no quiero es la impunidad justamente y hacerles la vida fácil. Y estas personas en los juicios electorales lo que hacen principalmente es borrar las pruebas, ¿no? Correcto, tengo entendido que el magistrado, una vez que se conociera esta denuncia, dispuso un plazo de 2 días para que usted entregue y aclare o que complete la denuncia. ¿Ya está en proceso o ya aclaró, ya entregó todo lo que está requiriendo el magistrado? Sí, bueno, mire, eso es, para que su público lo entienda, eso es bastante normal. De hecho, a ver, lo siento por la falta de modestia, pero nosotros, mi grupo, mi equipo, tiene el récord de casos ganados por ilegalidades electorales, ¿vale? El récord de casos ganados lo tenemos nosotros. Eh, y siempre, absolutamente en todos los juicios, el Tribunal Contencioso manda aclarar. ¿Qué quiere decir esto? Mire, faltó que me complete la dirección del denunciado para poder notificarle. Mire, ajá. No, sí, sí, le estamos escuchando. Entonces, dicen, por ejemplo, no sé, mire, díganos, explíquenos un poco más y ciertas cosas, entonces uno tiene un plazo para aclarar. Ese plazo terminó ayer y obviamente nosotros dentro del plazo ya aclaramos. Correcto. Doctor, si bien es cierto, es un proceso que lleva tiempo, no es que mañana ya sabremos la sanción. ¿Qué pasa y qué viene luego de que ya usted complete todos los argumentos? Bueno, mire, se demora tiempo cuando hay presiones políticas sobre el tribunal, seamos francos, porque hay veces que ha sido muy rápido. Mire, en el caso de Pavel Muñoz, cuando nosotros le ganamos el juicio a Pavel Muñoz, las dos instancias se demoraron 5 meses. Es decir, yo le planteé el juicio a finales de noviembre, comienzos de diciembre, y en abril del año pasado ya estaba el juicio en las dos instancias ya condenado. O sea, imagínese lo que es presentar la demanda, hacer las audiencias, tener la sentencia de primera instancia, aclarar la sentencia de primera instancia, que ese señor haya puesto el recurso, que el tribunal contencioso se haya reunido y haya dictado sentencia de segunda instancia y que la sentencia de segunda instancia haya sido aclarado. Todo eso lo logramos en 5 meses. Entonces, mire, no son procesos particularmente largos. Ahora, sí hay veces que sí. Por ejemplo, en el caso que yo le puse a la vicepresidenta, a la ex vicepresidenta, la señora Abad, eso estuvo más de 8 meses, sin que salga la primera instancia. Y claro, mi lectura es que esa forma de ser acordeón de los tiempos del Tribunal Contencioso es porque precisamente se trata de contextos políticos difíciles, ¿no? Cosa que no debería ser. Obviamente, los mismos tiempos deberían ocurrir en todos los políticos, pero bueno, desgraciadamente son fallas de la democracia, de la justicia ecuatoriana, ¿no? A esta hora son 8 de la mañana con 26 minutos. Estamos conversando con el doctor Esteban Guarderas, que impuso una denuncia contra la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, quien habría inducido el voto a favor de su candidata Luisa González. Otro tema, sé que usted también está manejando el tema de la recolección de firmas, lo vi incluso en unas fotos. ¿Cómo va el proceso? ¿Se cumplirá o no se cumplirá con lo que obviamente ya es de conocimiento público, recoger o hacer que los ciudadanos capitalinos firmen para esta revocatoria en contra del alcalde de Quito? ¿Llegará el punto de que se completen las firmas necesarias hasta los primeros días de septiembre, tengo entendido? ¿Cómo va el proceso? ¿Cuántas firmas ya van? ¿Cómo va todo allá en Quito?
Bueno, a ver, primero, efectivamente estamos con bastantes proyectos en las manos. Por ejemplo, también estamos participando en el caso Ligados, en donde el señor Augusto Verduga lo último que ha dicho es que la voz de los cientos de audios que han sido develados, que esa voz no es de él, ¿no? Lo cual ya es un poco grotesco y lo podemos comentar después. Ahora, respecto a la revocatoria del alcalde de Quito, mire, le comento lo siguiente. Yo no estoy liderando esa revocatoria. No, yo sé, pero Eso corresponde al señor Néstor Marroquín. lo vi que usted creo que también firmó, en una foto lo Sí, vi, sí. sí, sí, sí. Mire, ahí lo que le puedo decir es lo siguiente. De hecho, el señor Marroquín le está removiendo al alcalde por el juicio que yo le gané al señor Pavel Muñoz. Es decir, ellos vieron que efectivamente se demostró por unas sentencias de dos instancias, ejecutoriadas, inalterables, inmodificables, que el señor Pavel Muñoz rompió la ley. ¿Vale? Cuando yo acredité eso, el señor Marroquín inició el proceso de búsqueda de firmas. Ahora es un proceso complicado porque son 208,000 firmas que tienen que buscar, pero mire, lo que yo le puedo decir es que el proceso de validación de las firmas en el Consejo Nacional Electoral es un chiste, ¿vale? Es decir, por ejemplo, le doy un ejemplo, dos ejemplos. Cuando yo estuve apoyando al grupo Yas Unidos, ¿vale? El grupo Yas Unidos presentó más de 1 millón de firmas y no le validaron 187,000 que eran las que necesitaban. Repito, ellos presentaron más de 1 millón de firmas y no les validaron eh, ni siquiera 187,000. En cambio, la señora Pamela Aguirre, la famosa IPAME, cuando presentó las firmas para la reelección de Rafael Correa, a ella sí le validaron más del 60% de las firmas. Ok. Entonces, igual, mire, no importa cuántas firmas tenga el señor Marroquín, lo que a mí me da temor, porque no da ninguna garantía, es el Consejo Nacional Electoral. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay que ver si se cumple o no, porque escuché por ahí, estaba leyendo que supuestamente los primeros días de septiembre ya se debe cumplir el plazo para la recolección de firmas. Vamos con el tema ligados dentro de lo que se conoce, incluso la candidata a la presidencia o ex candidata Luisa González, de alguna forma dio a entender de que probablemente los audios sí son verdad, los chats y los audios, ¿no? Lo trató o lo calificó de maquiavélico y desleal incluso a Augusto González. Luego de las declaraciones de la candidata a la presidencia, Luisa González, en un medio radial, el hermano de Augusto Verduga y el propio Augusto Verduga se pronunciaron y hablaron y le contestaron a Luisa González. Entre esos, Augusto Verduga en su tweet y el video dijo, no grabé esas conversaciones, no ordené grabarlas, ni participé en ninguna acción que vulnere la privacidad de nadie. Una postura de Luisa González y otra postura de Verduga. Hay un quebranto dentro de la Revolución Ciudadana. ¿Qué sabe usted o qué puede aportar, doctor Esteban Guarderas? A ver, ahí le puedo aportar algunos temas porque yo estoy participando, yo puse una denuncia, estoy participando en ese proceso, ¿vale? Lo que le puedo decir es lo siguiente. El señor Verduga dijo que efectivamente los chats, primero, antes de hablar de su voz, los chats eran falsos, pero si quería mentir, él tenía que primero hablar con su abogado, porque antes de que él diga eso, el abogado ya había aceptado, por ejemplo, entre otros, en una entrevista con Nicolás Armendáriz, de que los chats sí eran verdaderos. Entonces, si se van a coordinar o sea, si van a mentir, primero que se coordinen para mentir. Eso es lo primero. Entonces, incluso el abogado dijo, entre otros medios que ya, entre otros lugares, con esta entrevista que le digo que sí aceptó que eran verdaderos los chats. Uno. Dos, el señor Verduga tiene la cara de decir que tres cosas que a mí me parecen divertidas. La primera, que los audios son falsos. Verá, son cientos de horas de audios con su voz eh, que estarían falsificadas. Pero además no solo es su voz, es su uso de lenguaje, son sus expresiones, es el contexto, se refiere a la política ecuatoriana que día a día se estaba viendo en la política nacional, pero además ya hay un experto, hubo un perito que dijo que sí es su voz y que los audios no habían sido manipulados, ¿vale? Pero además, lo que sí le puedo decir yo es que no es solo la voz del señor Verduga la que está en los audios, sino que está la voz de la mamá del señor Verduga, que por ejemplo le dice a su hijo
que no haga ilegalidades. Hay un audio que yo le ruego a su público que lo busquen por internet porque está en Twitter. La voz de la mamá del señor Verduga le dice al hijito, hijito, no rompas la ley, entre otras cosas. Pero no solo eso, está la voz, por ejemplo, de Andrés Arauz, está la voz de Rafael Correa, está la voz de la señora Duarte, de la hija del prófuga de la justicia Duarte. Incluso hay voces, por ejemplo, de asesores, por ejemplo, esa señora Duarte, que no están en las redes sociales. Es decir, por ejemplo, si uno utiliza inteligencia artificial para falsificar la voz de Rafael Correa, se podría hacer porque hay muchos, en las redes, hay muchos ejemplos de la voz de Rafael Correa, pero no de la hija de la señora Duarte, de esta señora Belén Duarte. No hay. Entonces la inteligencia artificial no podría tampoco falsificar eso, y no tantas horas, y no con el contexto. Además, es un contexto que se reflejaba en la realidad. Entonces, eso es lo primero, que él tenga la cara de decir que eso no es verdad, es igual que tenga la cara de decir que los chats no eran verdaderos cuando su abogado ya lo había aceptado. Lo primero. Lo segundo, él dice que él encarará y que él se defenderá. Bueno, no era de que se fugue entonces, y no era de que se fugue incluso antes de que inicie el proceso, ¿no? Y la segunda cosa es que, lo último, es que el señor Verduga ha dicho que él no tiene nada que esconder. Yo lo que le digo es, entonces, ¿por qué intentó salir corriendo con su celular? Pues, si es que el señor Verduga no tiene nada que correr, cuando estaba así ocurriendo el allanamiento, no era de que tenga el instinto loco de en medio de una nube de policías arranchar su teléfono y salir corriendo. Eso es justamente la reacción de alguien que tiene mucho que esconder. Justamente también concordante con alguien que se fuga del país antes de que ni siquiera haya iniciado un proceso penal. Entonces, mire, a ver, el señor Verduga es la muestra de la ética, de la mala política ecuatoriana, de la ética de este partido político, que realmente es un cartel que opera a través de un partido, y en general de manera amplia de la corrupción ecuatoriana, ¿no? Esa persona ejemplifica, es el paroxismo de ese mal sistema político ecuatoriano. Doctor Guarderas, y el hecho que la ex candidata a la presidencia, Luisa González, se refiriera al tema como tal, de maquiavélico, desleal, ¿lo dice por los audios que se han revelado o por la forma como la han tratado a ella? ¿No? Hasta de Rana René la calificaban, porque ahí dentro de estas conversaciones que no la querían a Luisa González como la candidata, ¿no? Sino que el propio señor Verduga quería ser el próximo candidato a la presidencia, que nunca lo logró. Sí, pero no solo eso, a ver, no solo el señor Verduga que le dice Rana René, sino incluso Rafael Correa. Y es importante recordar por qué le dicen Rana René. Le dicen Rana René porque es un títere, porque la Rana René en la realidad es de este títere que aparece en los shows de Plaza Sésamo en Estados Unidos. Es un títere. Entonces, esos mismos adentro del movimiento sabían que ella era un títere. Y eso es lo más descarado, es decir, incluso los titiriteros, como Rafael Correa, le llaman a su títere con el nombre de un títere. O sea, no es grotesco, no es más que burlón, es despreciativo, es tenaz, es tenaz. Pero bueno, eso es lo primero. Lo segundo, mire, yo lo he dicho en algunas entrevistas que, claro, ellos saben que están entre delincuentes, ¿no? Ellos saben que están entre delincuentes. Y claro, como ellos saben, como ellos no se confían entre ellos, porque saben que todo ese grupo son personas de poca ética, que no son personas de palabra, que son traicioneros, que son personas que se pueden vender, que son personas que son mercenarios, etcétera, etcétera, por eso se graban entre ellos, para poder cubrirse las espaldas, para tener un backup, para poder luego incluso extorsionarse entre ellos. ¿Sabe? Solo por esa razón alguien grabaría todas las conversaciones, grabaría los Zooms, grabaría o sea, por ejemplo, hay muchos audios que son Zooms, en donde participan muchas personas de la Revolución Ciudadana, y todo está grabado. Eh, Solamente harían eso cuando habría un miedo de que se les traicione, de que los acuerdos que han llegado no se cumplan, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última cosa, mire, la última cosa que le puedo decir al respecto de su pregunta es que de todas maneras se evidencia la forma grotesca en la que el señor Verduga y la Revolución Ciudadana mintieron a sus seguidores, porque ellos les dijeron que el señor Verduga era neutro, porque eso era un mandato legal,
y ese señor estaba operando de pies juntillas con la Revolución Ciudadana. Entonces no cabe ninguna duda ya de esa ilegalidad. No obstante, a nosotros nos decían, por ejemplo, el señor Alain Berbera, cuando yo le enjuicié y le gané el juicio, me decía que yo era una persona ratonil. Pero ahora se ve que todos operaban con Revolución Ciudadana y que esa ilegalidad sí se estaba cometiendo. Y a mí lo que me parece sorprendente es cómo esas personas tenían la desfachatez, la desvergüenza de decirles a los ecuatorianos con toda naturalidad que no lo estaban haciendo, ¿no? Doctor Guarderas, dentro del caso Ligados, ¿cuál es su papel? Sabemos que está involucrado, pero para que la gente acá en WQ Radio recuerde, usted inició el proceso o la denuncia, pero hoy por hoy, dentro del caso Ligados, ¿qué papel está cumpliendo usted? A ver, mire, yo he solicitado que se me acredite como acusador particular. Entonces, esto es un tema un poco técnico, permítame, lo explico bien para su público, específicamente para las personas que no sean abogados. Mire, los juicios, particularmente por delitos públicos como son los de corrupción, son perseguidos por la fiscalía, ¿ok? Pero la sociedad, los ecuatorianos también pueden acusar. Por ejemplo, en un caso de violación, no solo enjuicia la fiscalía, sino la víctima también puede enjuiciar. Y eso sirve mucho porque permite, por ejemplo, esa persona puede complementar los alegatos de la fiscalía, contrarrestar las excusas y las defensas de los sospechosos, etcétera, etcétera, etcétera. En Ecuador, nosotros teníamos en Ecuador, justamente el gobierno de Rafael Correa hizo una cosa macabra, que es una cosa muy estúpida que ocurre en el Ecuador, y lo digo bien, es muy estúpida, que ocurre solamente en el Ecuador, y es que legalmente se consideró que solo el Estado es víctima de la corrupción, es decir, los ciudadanos no tenemos nada que ver. Es decir, cuando se roban plata del Estado, no se roban plata de los ecuatorianos. Si se roban plata de las medicinas de los hospitales, los ecuatorianos no lo sufren. Si se roban plata con los sobreprecios de las carreteras, los ecuatorianos no lo sufren. Solamente lo sufre el Estado. Entonces, como solo el Estado es víctima, ¿ah? Entonces solo el Estado puede participar en los juicios por corrupción, lo cual es contrario a lo que pasa en el resto del mundo. En el resto del mundo se entiende que la ciudadanía es la principal perjudicada por la corrupción y que por lo tanto sí pueden participar no solo como denunciantes, sino como acusadores. Es decir, ya dentro del proceso, practicando pruebas, hablando con el juez, interviniendo, alegando, planteando sus alegatos en las audiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es uno de los temas que que yo y la fundación que dirijo ha intentado cambiar. Incluso nosotros presentamos un proyecto de ley para que se cambie esta idea torpe de que la ciudadanía no es víctima de la corrupción y permitiendo que hayan ciudadanos que enjuicien casos de corrupción. En este caso particular, yo estoy buscando ser acusador particular, ojalá el juez lo considere correcto, eh, para que nosotros podamos también eso, aportar de manera determinante en el juicio, ¿no? Doctor Esteban Guarderas, ¿cree usted que luego del caso Ligados, hoy por hoy el correísmo está en conflicto por todo lo que se ha visto y por todo lo que se ha escuchado y por todo lo que es de conocimiento público? Bueno, yo no creo que es un tema de creer, yo creo que es un tema de ver. Entonces, mire, ahorita ya más que creer que están rotos, ahorita estamos viendo cómo se rompen. Y lo siento, eh, hay esta expresión alemana que a mí me gusta mucho, que me parece muy útil, que se llama Schadenfreude. Schadenfreude es una palabra que quiere decir el gusto que uno tiene al ver la miseria de otros. Es una palabra muy específica. Yo adoro. Y la verdad es que yo siento un enorme gusto al ver cómo Revolución Ciudadana se está desmantelando y cayendo a pedacitos. Porque claro, lo que se ve es que, mire, ahí lo que le podría decir es un tema claro. Verá, incluso un seudónimo que se atribuye a Andrés Arauz, que es AN, que es el que negocia los cargos de manera ilegal, entre ellos el responsable de lavado de dinero en la superintendencia de bancos, y eso fue develado en los chats del señor Augusto Verduga, presuntamente se le atribuye al señor Andrés Arauz. Ahí esa persona señala que si es que no se le da eso, él abandona la Revolución Ciudadana.
Eso es solo un ejemplo de todo lo que revelan los audios de Augusto Verduga y lo esencial de eso. Lo esencial es que no estamos viendo que son personas que tienen en común una lucha por la patria, un proyecto de nación, una ambición de sacar al país adelante que les une de manera ideológica. No, ahí lo que hay son intereses materiales por oportunidades específicas, individuales, y todos están juntos en el mismo barco que les va a permitir llevarse partes de un pastel. Eso es lo que se demuestra en los audios. Por eso la acusación, entre otras, es la de asociación ilícita, que por definición es un grupo de personas que se reúnen para romper la ley, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta lo que se ha demostrado que es la revolución ciudadana, yo no creo que están rotos. Yo veo cómo se rompen y lo digo de manera muy clara. Eso lo veo, pero con canguil y risotadas, porque la verdad es que es fantástico, ¿no? Es fantástico que un partido que ha operado como un cartel eh, se rompa así. ¿No? En un futuro no lejano podríamos ver de que poco a poco este movimiento se divida, porque incluso ciertos asambleístas ya como que se están separando de la Revolución Ciudadana, han renunciado, se hablan de que se podrían unir incluso al propio ADN para tener mayoría absoluta en la asamblea. ¿Qué cree usted? ¿Cuál sería ese escenario en un futuro no tan lejano? A ver, mire, lo que le puedo decir al respecto es lo siguiente. Tres temas. Primero, eh, hay una palabra que permite describir exactamente todo lo que se ha visto y todo lo que he dicho en esta entrevista, que es la palabra cártel, ¿vale? La palabra cártel está compuesta por 6 elementos del concepto de cártel, ¿ok? Que es, primero, una multitud de organizaciones criminales o de individuos criminales. Dos, que llegan a acuerdos entre sí. Tres, para poder coordinarse y protegerse entre ellos. Cuatro, para repartirse territorios o instituciones. Cinco, para cometer ilegalidades, ¿vale? Esos son los elementos que componen el concepto de cártel. Y eso es punto por punto lo que se ve en el grupo del señor Verdugo, ¿vale? Entonces, lo que estamos nosotros viendo es que no es que hay un partido político que eventualmente delinquía, no, no, es que es una simulación de partido político. El partido político, el nombre RC5 es una pantalla, es, es, una, es una pantomima, es un teatro, ¿no es cierto? Porque atrás lo que opera es un cartel. Y justamente mi rol en este juicio, y es lo que estoy solicitando a la fiscalía y al juez, es que no nos paremos con los individuos que componen la Liga Azul, porque la Liga Azul operaba desde el Consejo de Participación, pero tenía que tener correspondencias, alianzas, operaciones con también, entre otras instituciones, de Asamblea Nacional. Le doy un ejemplo muy puntual. El señor Verduga, cuando de manera ilegal viran la superintendencia de bancos para tomarse la superintendencia de bancos, ¿vale? Cuando ellos lo hacen, no lo hacen con una moción propia, lo hacen a partir de un escrito que viene de la Asamblea Nacional, emitido por la señora Esther Cuesta. Entonces yo digo, bueno, si la señora Esther Cuesta hace todo lo que los chats solicitan y le lanza, le da el centro, le tira el centro para que el señor Verduga meta el gol a este caso. Entonces, habría que investigar también a la señora Esther Cuesta, que en su calidad de presidente encargada el mes de enero de la Asamblea Nacional del Ecuador, si ella también estaba dentro de este grupo de asociación ilícita. Lo mismo Viviana Veloz, porque mire, nosotros, incluyéndome, designamos al superintendente neutro el 4 de diciembre de 2024, ¿vale? Y ella lo único que tenía que hacer la señora Viviana Veloz es posicionar a ese superintendente, pero no lo hace. Y en los chats se pide, el grupo que está ahorita enjuiciado, piden que no se le posesione al señor superintendente de bancos, sino que se espere. Y eso es lo que ocurre en la realidad. Todo el mes de diciembre, y la Asamblea trabajó todo el mes de diciembre, de hecho la bancancia legislativa empieza el 4 de enero, ellos tuvieron más de un mes para posesionar. Y no pueden decir que había mucha agenda, porque se dedicaron
a debatir sobre leyes que no eran útiles, uno, y dos, porque además es un tema que demoraba 10 minutos. Mire, a mí me han posicionado en la asamblea y eso se demora 10 minutos. Entonces, no cabe absolutamente, o sea, perdón, no, si no está bien, no cabe que el caso Ligados se frene solamente con los miembros de la Liga Azul. Tiene que investigarse otras personas y justamente eso es lo que yo estoy solicitando que se realice, ¿no? Doctor Esteban Guarderas, gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio. Que tenga buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa pequeñísima. Ya volvemos. Tenemos más